Daniela, ¿cómo va de nuevo? 41 votos afirmativos tuvo esta modificación al Código Civil y Comercial respecto de los contratos de locación, es decir, la ley de alquileres. ¿Por qué solo 41 votos? Sí, porque los representantes de Juntos por el Cambio y sus aliados se retiraron del Congreso después de votar favorablemente la ley de educación a distancia y en desacuerdo con la inclusión de temas que no estaban vinculados a la pandemia del coronavirus. Por eso se fueron del recinto y los senadores presentes terminaron aprobando esta modificación, como decíamos, a la ley de alquileres. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? No obstante ello, hay que esperar a que el Ejecutivo la reglamente, la promulgue, la ley, o este cambio a la legislación. Hay algunos aspectos que son interesantes para ir revisando, otros que seguramente van a ir generando polémica, como ya lo hicieron durante el debate, pero ya la ley es un hecho. Pero insistimos, hay que esperar a que el Ejecutivo la promulgue. Uno de los puntos centrales es la actualización del alquiler, la actualización del monto. A partir de ahora ya no se podrá, salvo que locador y locatario lo acuerden por su cuenta, porque recordemos que los contratos de alquiler son acuerdos de partes, es decir, los dos están un todo de acuerdo respecto de las cosas que se incluyen en el contrato. La legislación va a establecer que a partir de ahora la actualización del monto mensual del alquiler se va a modificar de manera anual. Una vez al año se vuelve a discutir el monto del alquiler y ya no cada 4 meses o 6 meses o cada 3, dependiendo de la situación económica, iban actualizando. En algunos casos eso lo dejaban por escrito en el contrato, en otros no, y se iban actualizando a medida que iba pasando el tiempo. A partir de ahora se elabora un índice, y aquí hay que tener muy en cuenta esto, que está conformado con el IPC, el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC, es decir, la inflación, y el RIPTE. Bueno, este fanatismo que tenemos por las siglas en la República Argentina. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales que conforma la ANSES año por año. Estos dos indicadores se van a conjugar para establecer un índice de actualización. Si lo tuviésemos que hacer hoy, por ejemplo, tendríamos que tomar el último dato de inflación que se conoció esta semana y que nos indica que de manera anualizada tuvimos 43,4% de inflación, si tomamos el año. Y si tomamos el RIPTE, que fue el último emitido en diciembre del 2019, porque lo hace todos los meses de diciembre la ANSES, fundamentalmente esto se utiliza para las actualizaciones de las indemnizaciones de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Este RIPTE da que el año pasado la remuneración imponible de los trabajadores estatales se actualizó en un 37,6%. Si hacemos un promedio entre el 43,4 y el 37,6, nos da un 40,5. Ese sería el indicador por el cual se tendría que actualizar el monto de un alquiler. Ahora bien, lo que no está claro, y eso tiene que salir en el decreto reglamentario, es qué ponderación se le da a un indicador o a otro en esta cuestión. Si va a ser de manera lineal, 50 y 50 para cada uno, y allí sacaríamos la cuenta que acabamos de hacer nosotros, o si alguno de los dos tendrá mayor ponderación a la hora de la evaluación. Mario, eso lo tendremos que ver en la letra chica. Sí. pero hasta el momento tengo entendido que también, digamos, tenía mucha injerencia, por ejemplo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios respecto de la recomendación que hacía a la hora de la actualización de los alquileres. ¿Esto no está en la ley? Dijiste una palabra clave, recomendación. No había nada establecido. Eran todas recomendaciones, sugerencias. Claro. Locador y locatario discutían entre ellos en base a lo que sugería uno, a lo que sugería otro o en base a cómo se iba dando la situación económica. Hay algunos locadores que prefieren no actualizar porque hace muchos años que le alquilan al mismo locatario, por ejemplo en el caso de los locales comerciales en el centro mendocino, hay algunos que llevan más de 3 décadas alquilando un local y tienen precios muy bajos respecto de sus vecinos, porque por ahí el locador dice, este me ha pagado siempre, no le actualizo poco, lo hago una vez al año, una vez cada 2 años. Bueno, todo eso tenía que ver con sugerencias y recomendaciones. Ahora ya queda claro que si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, utilizamos este indicador. Perfecto. Habrá que ver cuándo se emite, en qué fecha, en qué momento del año, cuál es el organismo que va a emitir este indicador y que va a hacer la ponderación del IPC por un lado y del RIPTE por el otro. Respecto de los contratos, el mínimo hasta hoy es de 2 años. A partir de esta modificación es de 3 años.
A partir de ahora, el mínimo es de 3 años y el locador está obligado a informar las condiciones de renovación 3 meses antes. Es decir, el propietario, 3 meses antes de que concluya el contrato, ya tiene que estar proponiéndole el nuevo modelo de contrato al inquilino. Y allí tendrán que ponerse de acuerdo en ese lapso de tiempo para renovarlo. Para intermediación, si es que el contrato no lo hacemos entre nosotros dos y decimos no, que haya una inmobiliaria, la inmobiliaria tiene que estar matriculada. Y allí quedan afuera algunas multinacionales que están en nuestro país y que tienen agentes inmobiliarios, entre comillas, y no hay un matriculado en medio, o hay un matriculado para 14 oficinas en diferentes puntos, que es lo que está sucediendo y la gran discusión que tienen los corredores inmobiliarios hoy. Tiene que ser un matriculado el que sea intermediario. Por otro lado, a la hora de los impuestos y gastos extraordinarios, todo lo que tiene que ver con los impuestos del inmueble, por ejemplo, en Mendoza, impuesto inmobiliario, lo tiene que pagar el dueño. Ya no más esto de trasladarle al inquilino porque está ocupando la propiedad de pagar los impuestos. Lo mismo que las expensas extraordinarias. Por allí sucedía de que un consorcio perdía un juicio y había que pagar entre todos los consorcistas esa indemnización y eso se trasladaba a expensas. Entre todos lo pagamos, una parte solidaria cada uno. Bueno, eso lo tiene que pagar el dueño, no lo tiene que pagar más el inquilino. Al igual que las reparaciones que no tengan que ver con el uso de la propiedad. Claro está, si uno ya lleva más de 2 años y se te rompe el termotanque, por ahí el termotanque no tiene un problema anterior. Claro. Vos cuando tomaste la propiedad, el termotanque estaba en condiciones, se te rompió por el uso. Bueno, los que no tengan que ver con el uso, directamente los paga el dueño, no hay lugar a discusión. Y si lo paga el inquilino por una cuestión de urgencia o necesidad, se tiene que descontar automáticamente del alquiler. Si no, esto será pasible, claro, de demanda. Declaraciones de contrato. El dueño tiene que declarar el contrato, sí o sí, ante la AFIP. Así haya un matriculado en medio o no. Tiene que declarar el contrato ante la AFIP. Si no lo hace en un lapso no mayor a 30 días, lo hace el inquilino y declara ese contrato para que se graben impuestos sobre la renta que está recibiendo ese locador. Hoy en día hay gente que tiene 2, 3, 4, 5 propiedades en alquiler y no tributa un solo impuesto, porque son acuerdos de partes. Y el ente fiscal en la Argentina no tiene idea de cuánto está cobrando o de si los tiene alquilados o no. A partir de ahora tiene que declararlos. Y respecto de los depósitos, cuando uno tenía tomado un alquiler, dejaba un mes de garantía, eso tiene que ser por año, no por mes. O sea, actualmente se pide un mes por año de contrato. Ahora no, es solamente un mes. Solo un mes. Sean aunque el 3 contrato años, sea de 5, 3 10. años. Exactamente. Hoy algunos le piden un mes por año de contrato, de garantía. Bueno, eso no va más. Es solamente un mes de alquiler por el contrato en su totalidad. Y eso se tiene que devolver no cuando se paga el último alquiler, sino cuando se entrega la propiedad. Cuando el locador entiende que la propiedad está en condiciones y me la devolvió, allí le devuelvo ese mes. No como sucede hoy, en algunos casos, insistimos, porque se trata de acuerdos de partes, cuando pagás el último mes, ahí te devolvían. Y después el locador iba a la propiedad y se encontraba con que estaba deteriorada. Estas son algunas de las cuestiones centrales que tienen que ver con esta modificación de la ley de alquileres, que a partir de ahora va a empezar a regir en la República Argentina, desde que el Poder Ejecutivo la reglamente. Tendrá que llegar a todas las inmobiliarias, a todos aquellos que tienen propiedades en alquiler y, por supuesto, dependerá de cada uno de nosotros, inquilinos, propietarios, locadores o locatarios, el respeto de la norma. Muchas gracias, Mario.